Buenas tardes, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos a estudiar en esta tarde, con la ayuda del Señor y con la dirección de su Espíritu Santo, el misterio de Dios, con el que ha bendecido con esperanza a todos los gentiles. Vamos a pedir la bendición de Dios y vamos a orar. Una vez más, Señor, acudimos al trono de tu gracia y lo hacemos a través del nombre que es sobre todo nombre, a través de Cristo, quien es, Señor, nuestra esperanza, la esperanza de gloria para todos los gentiles. Gracias por estar con nosotros, por bendecirnos, por traernos, Señor, y congregarnos en este santuario para alabar tu nombre y también para recibir palabra tuya. Enséñanos tú. Sabes, Señor, que nuestra mente es torpe y no alcanza a comprender las verdades de tu palabra, pero ilumina tú, Señor, nuestro entendimiento y guíanos a través de tu Espíritu Santo para poder comprender y mirar, Señor, esta palabra tan maravillosa que tienes para nosotros en esta tarde. Toca nuestros corazones y llénanos, Señor, de gratitud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares. Cristo, esperanza de gloria, dice la palabra de nuestro Dios en el texto número 27 de Colosenses 1. Colosenses 1:27 dice: a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bien, este misterio de Dios consiste en que el Señor había planeado desde la eternidad ofrecerle a los gentiles los mismos privilegios que a los judíos y hacerlos su pueblo. No solamente para los judíos hay salvación, también para los gentiles. Y Dios lo había planeado desde la eternidad. Es más, el Señor en muchos pasajes del Antiguo Testamento ya mencionan implícitamente a los pueblos gentiles. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham y le promete de su simiente, dice: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra, no solamente para los judíos. Dios, dice Pablo allá en la epístola a los Romanos capítulo 9, un capítulo muy interesante, que ojalá puedan leerlo en su casa. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? ¿Dios solamente es Dios de Israel? En ninguna manera. Dios también es Dios de los gentiles. Y bueno, en eso consiste este misterio, en que Dios había planeado ofrecerle a todos los gentiles los mismos privilegios, porque Dios no hace acepción de personas, ¿sí? No, dice Pablo, ya no hay judío, ya no hay gentil o griego, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay varón, ya no hay hombre, ya no hay sabio, ya no hay hombre ignorante. Delante de Dios todos somos iguales, ¿sí? Y en eso consiste este misterio, en que el Señor entonces da los mismos privilegios a todos los gentiles. Y estos misterios de los que hemos estado hablando, el apóstol Pablo los recibió por revelación de Dios. Dios le habló, le dijo: mira, de esto se trata, en esto consiste, y Pablo es quien presenta más ampliamente acerca de estos misterios. Pablo los recibe por revelación, dice Efesios 3:3. Efesios 3:3 dice: a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve. Y aunque ya en otros textos anteriores a los escritos paulinos, como les dije hace un momento, iba implícita la bendición de Dios también para los gentiles, Pablo es el que recibe más abiertamente, explicado más abiertamente en qué consisten cada uno de estos misterios que hemos estado
mencionando. Y Pablo escribe esta carta a los hermanos de Colosas porque está preocupado por las enseñanzas que circulan en el primer siglo. Enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios, y lo que Pablo hace en este capítulo 1, que es un poquito amplio, es explicarle a los hermanos de Colosas en qué consiste este misterio con el que Dios ha bendecido también a los gentiles, y de eso trata el capítulo 1. Y en esa preocupación que tiene por las falsas enseñanzas, el problema doctrinal que existe, Pablo explica entonces en este pasaje y toma el mejor camino para combatir esas falsas enseñanzas, es precisamente a través de tener un mejor entendimiento acerca de quién es Cristo y del plan de Dios precisamente enfocado hacia los gentiles. Y esto es lo que hace entonces en este capítulo el apóstol Pablo, y esto para ayudar a la iglesia a tener la doctrina, a estar firmes en el conocimiento de Cristo, y que nadie se mueva de los fundamentos de la fe. No hay por qué dudar de la salvación que Dios ofrece también a los gentiles. Y en muchos pasajes de la Escritura, ¿sí?, nosotros vemos historias en las que Dios ha tenido compasión y mostró misericordia de otros pueblos, no solamente de los judíos. Uno de esos casos es el de Jonás. ¿Se acuerdan que Jonás fue a predicar a dónde? Fue a predicar a Nínive. ¿Y qué pasó con la predicación? El mismo plan de salvación. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Jonás predica la palabra de Dios, los ninivitas la creen, se arrepienten, piden perdón delante de Dios, y el Señor salva a los ninivitas siendo gentiles, ¿sí? A propósito, paréntesis, Jonás es el único que es enviado a pueblos gentiles a predicar, con un resultado excelente, ¿sí?, de conversión, porque dice que toda la ciudad de Nínive se convirtió, ¿no? Entonces, a veces recordamos a Jonás por ser un profeta desobediente que se quiso rebelar a Dios. Recordémoslo también por ese privilegio que Dios le concedió de ser portador del mensaje a los gentiles, y que los gentiles se arrepintieran. Algo similar como lo que hemos visto en los jueves, cuando se predica la palabra a los gentiles, y Pedro queda sorprendido de que también a los gentiles Dios les haya dado arrepentimiento para vida, ¿sí? Entonces, a lo largo y ancho de las Escrituras vemos esta enseñanza de cómo Dios no solamente proyectó el plan de salvación para los judíos, sino también para los gentiles, y de eso trata entonces este misterio. Y entonces Pablo lo que hace aquí es hablarles de la palabra verdadera del Evangelio. A ver, vamos a ver con algunos textos. Por cuestión de tiempo no vamos a abordar todos, pero vamos a tener una idea completa de lo que dice Pablo en este capítulo 1. Dice, después de haber saludado a los hermanos y de referirse a ellos por la fe que tienen en Cristo y el amor que tienen para con los mismos creyentes, dice Pablo: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. Le llama aquí el apóstol Pablo palabra verdadera del Evangelio, que había llegado allí a Colosas, pero no solamente a Colosas, sino dice el versículo 6, el cual ha llegado, este Evangelio o esta palabra verdadera del Evangelio, dice, ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo. El Evangelio es esparcido a todo el mundo. Obviamente en el primer siglo, pues esta expresión solamente se refiere a todo el mundo romano, a todo el mundo que se conocía en ese entonces, pero bendito Dios que el Evangelio ha llegado a todos los rincones del mundo, se sigue expandiendo esta palabra verdadera del Evangelio, ¿no? Y la gente que escucha el Evangelio con fe cree en Cristo y se convierten y se siguen convirtiendo al Señor muchas más personas, como dice el libro de los Hechos. Y cada vez el Señor añade a la iglesia
los que van a ser salvos. Si tú estás dentro de la iglesia, es porque el Señor tenía ese plan trazado para ti y te trajo a la iglesia. Y nos trajo el Señor a cada uno en su momento aquí a la iglesia. Y dice el versículo 6 que esta palabra que ha sido esparcida y que ha llegado a todo el mundo, versículo, estoy en el texto 6, fructifica y crece. ¿Sí? Es una palabra que fructifica, crece, que va dando como resultado una fe genuina en los creyentes. La fe que nosotros los gentiles tenemos en Cristo, también la recibimos de parte de Dios. No es que brote en automático de nuestro corazón, sino que Dios mismo pone la fe en nuestras vidas. Y en el caso de la ciudad de Colosas, Epafras, que se cree que era de esa misma ciudad, fue el que escuchó el evangelio, probablemente lo llevó a Colosas, se plantó una iglesia, la iglesia, hubo creyentes, se convirtieron, y dicen los comentaristas que este Epafras era el pastor de esa iglesia. De hecho, Pablo le dice, es un fiel ministro de ustedes, ¿sí? Epafras había predicado este evangelio, y el evangelio estaba fructificando y estaba creciendo. Solamente Dios es el que añade y solamente Dios es el que da el crecimiento. Pablo lo explica también en la primera carta a los Corintios cuando dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Ningún hombre, ¿sí?, en este caso Epafras, ni Pablo, ni Timoteo, son los que hacen que la obra crezca. Si la iglesia, la Rosa de Sarón aquí en Xicalco, ha crecido, no es obra de ningún hombre, no es obra de ningún, con todo respeto, de ningún expositor de la palabra. Ese es el producto del resultado del evangelio verdadero que fructifica y crece, y Dios añade cada día a los creyentes conforme a su voluntad. Pablo entonces está también agradecido de que el evangelio esté llevando fruto y esté cambiando el destino de muchas personas, porque cuando alguien escucha el evangelio y se convierte, ese evangelio convierte el destino de las personas, porque nosotros estábamos en caminos de muerte, íbamos para condenación eterna, pero bendito Dios que llegó el evangelio a nuestras vidas, creímos en Cristo, quien es la esperanza de gloria, venimos a Él y entonces cambió nuestro destino. Ya hemos mencionado y citado Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Ese es el grande y maravilloso amor de Dios, también para con los gentiles, no solamente para los judíos. Bueno, continuamos. Pablo hace una oración en el versículo número 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, está hablando de los hermanos, de cómo el evangelio había crecido ahí, dice Pablo, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Allí está la preocupación de Pablo. Hay falsas enseñanzas, como hasta el día de hoy. Debemos de tener mucho cuidado de lo que escuchamos. No todo lo que escuchamos en internet es bueno. Sí, dice la Escritura, hay que examinarlo todo, hay que retener lo bueno, pero no todo. Debemos de tener cuidado, ¿sí? Y bueno, entonces dice Pablo aquí, en esa preocupación, dice: hermanos, nosotros oramos por ustedes y pedimos que ustedes sean llenos del conocimiento, dice versículo 9, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Estas tres cosas que menciona aquí, que sean llenos, eso es lo que pide Pablo en su oración, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de sabiduría y de inteligencia,
espiritual. ¿A fin de qué? Ok, versículo número 10. Dice, para que ustedes anden como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esos son los beneficios, el efecto de la palabra de Dios en nuestros corazones. Si algo ha cambiado en tu vida, y tú lo puedes notar a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, no sé, ¿qué ha quitado Dios de tu vida pasada sin Cristo? Ese cambio no fue tuyo, sino fue Dios el que operó, el que hizo ese cambio. Y Pablo entonces aquí dice a los hermanos de Colosas que esta palabra, este evangelio es el que ha transformado en la obra del Espíritu Santo sus vidas, ha cambiado su destino, fructifican, crecen, ahora viven agradándole al Señor y crecen en el conocimiento de Dios. 11, son fortalecidos o corroborados de toda fortaleza, se llenan del poder de la potencia de la gloria de Dios y son hermanos que han transformado también sus vidas, ¿sí? Dice, adelantándome un poquito a un texto, versículo 22, porque la obra de Cristo, dice, en el cuerpo de su carne por medio de muerte o de la muerte de Cristo, fue para hacernos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Queridos hermanos, Dios está obrando en nuestros corazones. Y lo dice Pablo también en Filipenses cuando dice, estando confiados de esto, que el que comenzó en nosotros, fíjate bien, dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios es el que comienza la obra, Dios es el que la perfecciona. ¿Sí? Nosotros solamente nos rendimos a Él, Romanos 12, 1 y 2, ¿no? Presentamos a Dios nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y el Espíritu se encarga de perfeccionar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Entonces, aquí la palabra de Dios y el apóstol Pablo agradece a Dios infinitamente que le haya revelado este plan maravilloso de Dios para con los gentiles, el plan de la salvación. Saber que Dios también ama a las naciones de la tierra. Y dice el versículo número 13, solamente estoy tocando algunos textos, no todos, dice en el 13, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que hizo Dios en este misterio para los gentiles. Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En el mundo antiguo, cuando un imperio conquistaba a otro pueblo, se tenía por costumbre tomar la población y llevarla cautiva, llevarla al territorio de los conquistadores. Y esa es la imagen que Pablo tiene en mente. Ustedes recordarán en los pasajes de la Biblia, ¿no? Cuando invaden Jerusalén, toman a la población de Jerusalén y se llevan a sus habitantes. Desde la antigüedad tenían esa costumbre. Y Pablo, fíjense cómo usa este pensamiento en el versículo 13 cuando dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, ha tomado toda esa población salvada del reino de las tinieblas y la trasladó al reino de su amado Hijo. Y Pablo agradece a Dios precisamente por esta obra en la que Dios ha beneficiado nuestras vidas, ¿sí? Llevándonos o trasladándonos al reino de su amado Hijo. Nosotros pertenecemos aún, fíjense lo que voy a decir, aún cuando seguimos pecando, aún cuando somos malos e imperfectos, Dios nos ha hecho ciudadanos de su reino. Y aquí está, ¿sí? Pablo también lo dice allá a los filipenses cuando dice que nuestra ciudadanía
No es de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, Filipenses 3, de donde también esperamos al Salvador nuestro Jesucristo. Ve cómo Dios nos ha amado tanto a nosotros, al igual que a su pueblo Israel. Y el mismo precio que costó la salvación de unos, ha costado la salvación de otros. Pedro dice que todos nosotros fuimos rescatados, no con el precio de cosas corruptibles como oro o plata, ni de piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo su Hijo. ¿Sí? Y por esa sangre y por su muerte y por su sacrificio, es lo que leí hace un momento en el versículo 22, tiene efectos para hacernos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Algún día Dios, hermanos, nos va a librar completamente de la corrupción de nuestra carne. Ese será el beneficio, ese es el resultado final de la salvación y de los méritos de Cristo, de la sangre de Cristo rociada en nuestras vidas, la cual nos limpia de todo pecado. Y este es el misterio, entonces, hermanos, de la esperanza de los gentiles en Cristo Jesús, ¿sí? Por Él, por Cristo, versículo 14 de Colosenses 1, por Él, dice que en Él tenemos redención por su sangre, la remisión de nuestros pecados. Dos cosas maravillosas. En Él, en Cristo, nosotros tenemos redención por su sangre y tenemos la remisión de todos nuestros pecados. Hay un texto en la epístola a los Hebreos, capítulo número 9:26. Ahorita viene a mi mente este texto, Hebreos 9:26, gracias al Señor, porque quiero que escuches esto. 9:26 dice: de otra manera, está hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento que se realizaban continuamente cada día, y dice: de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces. Habla del sacrificio de Cristo desde el principio del mundo. Dice: mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, Cristo fue ofrecido una sola vez, no como los sacrificios del Antiguo Testamento, pero ese sacrificio de Cristo, ofrecido una vez en la consumación de los siglos, fue para deshacimiento del pecado. Se presentó por el sacrificio de sí mismo. Y esa palabra que está allí, deshacimiento del pecado. Nuestros pecados en Cristo son borrados, son perdonados, son deshechos, ¿sí? Ese es el efecto de la sangre de Cristo rociada en nuestras vidas. Por eso Cristo es la esperanza de gloria. Y Pablo, en este pasaje del versículo 15 al versículo 20, habla de Cristo para que los hermanos no tengan ningún lugar a dudas de quién es Él y de la obra que Cristo realizó en favor de los gentiles. Por eso le llama Cristo esperanza de gloria. ¿Quién es Cristo? Versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Es Dios mismo, el primogénito de toda criatura. Él es primogénito. 16, Él es creador, por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es el creador. Vean cómo Pablo le habla a la iglesia de los Colosenses y dice: hermanos, este es el evangelio que ustedes han creído, que fructifica, que crece, es el evangelio que ha llegado a todo el mundo, tiene los mismos efectos salvadores tanto en judíos como gentiles. Cristo es Dios, Cristo es el primogénito, Él es el creador. 17, Él es antes de todas las cosas, está diciendo que Él es eterno,
Por Él todas las cosas subsisten, no solamente es creador, sino que sostiene todas las cosas Cristo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio de todo primogénito de los muertos, dice, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. En Él está toda la plenitud. No hay otro como Cristo. Y lo que ha hecho en favor de nuestras vidas, pues es precisamente, versículo 20, reconciliar por todas las cosas, así pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Cristo logró reconciliar todas las cosas así. No hay otro evangelio como este. No hay otro evangelio. Hay gente que cree que hay otro evangelio, que hay otra versión del evangelio, y hay muchos evangelios que se conocen como evangelios apócrifos. No enseñan lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Es un evangelio barato el que muchos creen y muchos han aceptado. Este glorioso evangelio no tiene comparación. Cristo es la esperanza de gloria de los gentiles. ¿Quién es ese Cristo? Aquí Pablo enumera algunas cosas, no todo de quién es Cristo. Y entonces el apóstol dice, a ver, hermanos de Colosas, ustedes tienen que entender perfectamente quién es Cristo, cómo ha llegado el evangelio a ustedes, los efectos de Cristo. Y de esta forma, Pablo dice, está contrarrestada la falsa doctrina, la falsa enseñanza que circulaba en aquellos tiempos. Y lo mismo, hermanos, para este tiempo en el que estamos viviendo. Hay enseñanzas que no están acordes a la palabra de nuestro Dios. Pablo pone una maldición en la epístola a los Gálatas cuando dice que si alguien anuncia otro evangelio, sea ¿qué cosa? Maldito. Que quede bajo maldición aquel que anuncie otro evangelio, porque este evangelio no tiene ninguna comparación, ¿sí? Y entonces, hermanos, por la sangre de Cristo, por los méritos de Cristo, logra la reconciliación, la pacificación, tocando la vida de los gentiles. Y Pablo dice aquí, porque en otro tiempo nosotros éramos extraños y enemigos de Dios, pero logró reconciliarnos con Él. Así que no hay por qué dudar de la obra de Cristo en favor nuestra, en nuestro favor. ¿Sí? Este es el plan de Dios, hacer un solo pueblo, un solo cuerpo, reunir tanto a judíos como gentiles. Y el mismo Señor Jesús lo dijo allá en San Juan capítulo 10 cuando habló de las ovejas. Él estaba hablando a los judíos y les dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, pero tengo otras ovejas, dijo Cristo, tengo otras ovejas que no son de este rebaño. ¿A quién se refería? A los gentiles. Dice, a esos me conviene traer, y entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo este misterio de Dios en el que el Señor se propuso salvar también a los gentiles está en muchos pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento? No es una sola cosa. Lo que hace Pablo aquí nada más es ampliarlo, aclararlo, para que nadie tenga duda de su salvación y de la obra de Cristo en beneficio de nosotros. Versículo número 25, dice Pablo, de esto yo soy hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a ustedes para que cumpla la palabra de Dios. Y ahora sí les dice, a saber, el misterio que había estado oculto, ahí está, no estaba claro, estaba implícito, pero no estaba claro ese misterio. Dice Pablo, estaba oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Esta palabra que usa aquí, a sus santos, es la misma que usó en el saludo
de los primeros versículos, cuando dice a los hermanos que están en Colosas, los santos, es la misma palabra que usa aquí. Dice: ahora a ustedes ha sido manifestado este misterio, a sus santos, a los cuales Dios quiso hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Porque Dios quiso hacer notorias todas estas riquezas para los gentiles. Dios las quiso hacer notorias. Dice que es Cristo en ustedes. Si Cristo está en ustedes, ese es el misterio. Tienen todos esos beneficios, tienen al Salvador de las almas, al único que puede perdonar pecados y que puede limpiarnos de todos nuestros pecados. Ese Cristo glorioso, dice Pablo, es la esperanza de gloria. 28, el cual nosotros anunciamos. Pablo es un expositor, un ministro de este misterio. Por eso el apostolado de Pablo entre los gentiles fue incansable. Pablo se propuso llevar este misterio, darlo a conocer a los pueblos gentiles. Por eso un ministerio tan amplio entre los gentiles, tantas iglesias plantadas. De allí viene la expansión de todo el evangelio. Cristo resucitado le dijo a los apóstoles: ustedes me van a ser testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y después hasta el fin del mundo. Este evangelio tiene que llegar a todos los rincones del mundo. Dice Pablo entonces: el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría. Dos cosas que hace Pablo. Dice: he ido amonestando a todas las personas, les he enseñado en esta sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo. Ese era el propósito de Pablo, de llevar esta palabra verdadera del evangelio. Por eso en otro pasaje de la carta a los Corintios dice: y ay de mí si yo no anuncio ese evangelio. O sea, Pablo fue impactado al recibir por revelación este plan de Dios para los gentiles, de cómo se están convirtiendo. Y dice Pablo: pues esto lo tiene que saber el mundo. Y tú y yo, querido hermano, hermana, querida hermana, somos también responsables de compartir este evangelio. No sé, hago un paréntesis de reflexión, no sé a quién tú le has compartido del evangelio. ¿A quién? No solamente los que predicamos somos responsables. Alguna ocasión, en las peticiones que salen en nuestro boletín, salió el orar por nuestros familiares inconversos y se hizo la oración. ¿Pero les has predicado tú de Cristo? Tenemos que hacerlo. El sentir de Pablo en este capítulo 1 es presentar este mensaje, presentar este evangelio, este misterio, aclararlo y decir, a veces nosotros usamos pocas palabras: Dios te ama, y te ama tanto que dio a su Hijo, y Él quiere salvarte. Si tú crees en Él, vas a recibir salvación, vas a recibir vida eterna y el perdón de tus pecados. Y cuando dejes este mundo, estarás en la casa del Padre, como ciudadano en el reino de los cielos. ¿Te interesa? Es resumido el evangelio, ¿no? Y es el evangelio que tenemos que compartir y que tenemos nosotros que predicar. Este es el misterio de la esperanza de los gentiles en Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo, y a Él sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, ahora y por todos los siglos, porque no hay otro como nuestro glorioso y maravilloso Señor Jesucristo. A su nombre gloria. Amén. Que el Señor nos bendiga.